demanda tan legítima como es el exigir un alto a la violencia. Entonces los veo nerviosos y bueno, deben estar ahorita, no creo que vayan a poder conciliar el sueño, porque precisamente la trascendencia de la marcha llegó a oídos y a las pantallas del presidente de los Estados Unidos de América e hizo un pronunciamiento sumamente grave y fuerte hoy, hace apenas unos minutos, con base en... Sí me pregunto, ¿quién sembró a estos reventadores? Porque la verdad es que todos se han aventado un poco la bolita, ¿no? Pero bueno, Arturo Ávila hoy me dijo en radio que los organizadores les pagaron a los provocadores. A ver, como les pagaron al bloque negro. Como es una federación de intervinientes, yo sí diría una cosa que es muy extraña de este grupo. Arturo Ávila, perdón, déjame nada más, Ricardo, para que nos ven. Habla a nombre de los diputados de Morena, porque es el vocero del grupo parlamentario. Habla a nombre de la mayoría parlamentaria en este país, que no es cualquier cosa. Estos del grupo, digamos, golpeador, que no son jóvenes, o sea, uno ve con cuidado las imágenes, son señores ya... Es difícil porque nos vamos a enfrentar a escenarios de mentiras a medias. Sí es difícil porque, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la calumnia no mancha, sí tizna, ¿no? Sí hay posiciones también muy claras en el mundo, históricas, de quienes ven bien el intervencionismo, de quienes ven bien la injerencia de otras naciones para regir las políticas de un país, y quienes creemos que los países deben de ser soberanos. Un gusto saludarlos. Hoy lunes 24 de noviembre del 2025. Yo soy Francis desde su canal Legión Política. La oposición totalmente desesperada, derrotada, desquiciada, como la senadora Lili Téllez, como el vocero de Ricardo Salinas Pliego, Manuel López San Martín, tienen un intercambio de opiniones referente a la marcha del 15 de noviembre de días pasados, que para ellos fue una reacción violenta por parte de las autoridades de la Ciudad de México, por parte de la dirección de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Conocemos la postura de Lili Téllez de la intervención de Estados Unidos, lo pide a gritos, lo ha demostrado de manera clara. Sin embargo, en esta mesa de debates, el periodista Ricardo Rafael, pues da su punto de opinión, pero también increpa en esta entrevista, en esta mesa de debates, el diputado del partido Morena, Arturo Ávila, poniendo muy énfasis en lo que es la intervención de Estados Unidos y le hace un resumen de lo que prevalece una intervención de Estados Unidos a un país como México o cualquier país, lo que ha provocado esa famosa intervención, que los conservadores, que los derechistas, que los neoliberales como Lili Téllez, como López San Martín, como Ricardo Salinas, como Alito Moreno, quieren que intervenga en este país. Ya tenemos la experiencia en el año de 1848, según tengo, si no me falla la memoria, el intervencionismo, los conservadores hicieron que los Estados Unidos se llevaran medio país, y estos son los personajes que quieren que intervenga Estados Unidos a México. No se le va a hacer porque tenemos a una buena presidenta que tiene bien puestos las faldas, y aquí lo vamos a ver, a la presidenta no le tiemblan las piernas. Vamos a ver la postura de estos personajes y lo comentamos. La marcha, el haber visto a Claudia Sheinbaum, presidente de México, exhibiendo con nombre y apellido y fotografías a ciudadanos que se manifestaban por la marcha, por las peticiones, por el hartazgo de la violencia, en fin, el que es un abuso de poder, literalmente, es una forma, ya no quiero calificarlo como autoritaria, sino como una tiranía. Como si esto fuera Rusia, que parece el panorama que les gusta. Sé que la presidente señale para todo México a ciudadanos que se supone tienen libertad y lo señale prácticamente como enemigos públicos, es un abuso que no podemos tolerar y no debemos dejar de señalar. Ahora, vimos a jóvenes, porque se ha dicho que no había jóvenes, sí había jóvenes, también había miles de ciudadanos de otros grupos poblacionales de diferentes orígenes. Eso deslegitima una protesta, eso minimiza un reclamo como el que se escuchó el sábado desde mi punto de vista. Pues me parece un argumento absurdo que hayan utilizado el querer deslegitimar una causa, una protesta por rango de edad. Hay muchos que dicen que tienen 60 años, pero son jóvenes de corazón. La cuestión es que México, la población en México ya está harta de la violencia. Ese es el punto. Y esta marcha en particular
ha descolocado a la Presidente y también a la Presidente de Morena, a Luis Alcalde. No han dejado de hablar de ello, se veían nerviosas antes, durante y todavía hoy se veían fuera de lugar porque no esperaban un movimiento tan fuerte, orgánico, con una demanda tan legítima como es el exigir un alto a la violencia. Entonces los veo nerviosos y bueno, deben estar ahorita, no creo que vayan a poder conciliar el sueño porque precisamente la trascendencia de la marcha llegó a oídos y a las pantallas del presidente de los Estados Unidos de América e hizo un pronunciamiento sumamente grave y fuerte hoy, hace apenas unos minutos, con base en la violencia que vio por parte del Estado hacia los manifestantes. Falta que mañana ataquen también a Donald Trump, ¿no? Por haber registrado esto que vimos todos en nuestras pantallas. Ricardo, ¿con qué te quedas? Yo empiezo mi reflexión con el miércoles pasado. Manifestación, que yo más bien diría es la federación de manifestaciones. No me atrevo a hablar de una sola causa en un solo movimiento. No es solo la causa de la generación Z, no es solo la causa de los ex defensores del INE, no es solo la causa del movimiento del sombrero. Incluso los jóvenes de la generación Z tienen muchas causas. Se puso enfrente una necesidad de expresarse y las democracias les viene bien, poder votar con los pies, ¿no? Es decir, marchar y dar las opiniones. Ahora, sí me pregunto, ¿quién sembró a estos reventadores? Porque la verdad es que todos se han aventado un poco la bolita, ¿no? Pero bueno, Arturo Ávila hoy me dijo en radio que los organizadores les pagaron a los provocadores. A ver, como les pagaron al bloque negro. Como es una federación de intervinientes, yo sí diría una cosa que es muy extraña de este grupo. Arturo Ávila, perdón, déjame nada más, Ricardo, para que nos ven. Habla a nombre de los diputados de Moreno, porque es el vocero del grupo parlamentario. Habla a nombre de la mayoría parlamentaria en este país, que no es cualquier cosa. Estos del grupo, digamos, golpeador, que no son jóvenes, o sea, uno ve con cuidado las imágenes, son señores ya mayorcitos, con casco, en fin, con cubrebocas, o bien incluso con pasamontañas, no marcharon. No fueron a tu lado en la marcha donde tú ibas reporteando y hablando con la gente. Ahí no estaban. Estaban esperando a la puerta del Zócalo. Y son los primeros que tiran las vallas, que cometen la agresión y luego cuando se van otra vez van contra los comercios. Y yo sí tengo la sospecha de que este es un caldo cultivo donde el crimen organizado, lo habíamos platicado la semana hace 15 días, gana. Porque en esta confrontación que se está dando en el país son los que están en este momento pues reventando la democracia, para decirlo menos. Radicalizarse en su estilo comunicativo. Claro. Algún límite deben tener. Sí. O sea, uno llamó fascista al otro, comunista de regreso, pero en esa lógica las noticias fabricadas, como dicen en Estados Unidos, las fake news, yo diría que no tendrían por qué estar permitidas. Sí, a ver, yo insisto, ¿no? Estamos viviendo una época distinta, en donde hay sin duda una comunicación digital sin precedente. Y esta comunicación digital tiene salidas de comunicación que son las redes sociales. ¿Cuáles? Muchas, quizás segmentadas, ¿no? X va a un círculo rojo, si se socializar está TikTok, que socializa y alcanza una gran cantidad de millones y tiene una especie de discurso narrativo o de explicación de las cosas. Instagram, que tiene que ver más con segmentos específicos, y Facebook, por supuesto, que es un vehículo que además permite la pauta, es decir, que se puede invertir para empujar algo. En ese orden de ideas, también hemos visto ahora pues, que se concentra mucho la generación de cuentas falsas, la generación de contenidos falsos, la generación de noticias falsas, y van acompañadas de narrativas en donde a veces algunos comunicadores se prestan a amplificar este tipo de noticias y entonces tratan de darle una especie de realidad. Sí es difícil porque nos vamos a enfrentar a escenarios de mentiras a medias. Sí es difícil porque, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la calumnia no mancha, sí tizna, ¿no? Si a alguien le inventan, y te voy a dar mi caso específico, a mí un joven que es un activista, pues bonita joven, activista político, que fue noticia porque decía que no lo habían detenido en Portugal y se andaba detenido, ni me voy a referir a él, pero creo que dijo que como 8 veces o 9 veces me habían a mí cancelado la visa. Y estaba amplificado por motores de amplificación y tenía una gran cantidad de seguidores que lo seguían, ¿no? Bueno, había gente que hasta me buscó y me preguntaba que si efectivamente me habían cancelado la visa. No estaba cancelada, no está cancelada, yo puedo ir a Estados Unidos permanentemente, pero llega al extremo, fíjate el daño que puede hacer, de que en algún momento hice un en vivo por allá, explicando alguna cosa, con el propósito no de demostrar que estaba ya, sino de explicar un tema que tenía que ver con la plataforma política de la Presidenta de México. Fui a visitar a la cónsul de San Diego, por cierto. Y inmediatamente este personaje, pantalla verde, no estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, Ricardo, vamos a llegar para que la gente tenga un escenario lo más cercano a la realidad? Ahora, yo lo que me pregunto es, porque yo lo único sentido, porque pues tienes a Donald Trump diciendo, ¿por qué no? Capaz, y sí, entramos al territorio mexicano para enfrentar los cárteles. Por si tú tienes a Jerry en Perú diciendo que a lo mejor allana la embajada mexicana, ¿no? Y del otro lado, pues tienes al portaaviones estadounidense en las costas, muy cercanas ya a Venezuela, la entrada de la CIA, que yo creo que ya estaba, pero en fin, de operaciones, y yo sí diría la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, diciendo,
en diciembre se cae Maduro. Aquí nos lo dijeron hace 3 semanas uno de sus voceros. Entonces, en realidad el tema del injerencismo y ese mensaje cubre, tengo la sensación, un mensaje más allá de tierras mexicanas. Te ruego un poco, expuesto así al contexto, ¿cómo reaccionas? Yo empezaría por decir también que hay posiciones también muy claras en el mundo, históricas, de quienes ven bien el intervencionismo, de quienes ven bien la injerencia de otras naciones para regir las políticas de un país, y quienes creemos que los países deben de ser soberanos. En el caso de María Corina Machado, ¿dirías lo mismo? No, claro, por supuesto. Y voy a dar un poquito de datos. Lo primero es, estuve muy atento a la columna que escribiste, ¿no? Y que tiene que ver con esto, justamente, con si efectivamente habrá una intervención directa en Venezuela, si el régimen de Maduro tiene los días contados. Y te preparé un análisis que me parece importante para tratar de tener un perfil mucho más claro, ¿no? A ver, ¿cuáles son las intervenciones en números? Fíjate, de 2001 a 2023, Estados Unidos intervino Afganistán, Irak, Libia y Siria. Dejaron más de 4.5 millones de muertos, Ricardo. 4.5 millones de muertos. No son datos míos, son datos de la Universidad de Sydney, ¿no? El costo combinado de todas estas intervenciones fue de 8.3 trillón, como le dicen ellos, o sea, billones de dólares, de acuerdo a estudios de Brown University de 2021. Ninguno de los países, después de la intervención, logró estabilidad. En el caso de Afganistán, los talibanes retomaron el poder en 2021, tras 20 años de corrupción. En el caso de Irak, más de 300.000 civiles muertos, Ricardo, y una expansión de ISIS entre 2013 y 2017. Y en el caso de Libia, después de ser el país con el mayor índice de desarrollo humano de África, pues se fue para abajo. Hay 2 gobiernos, uno de milicias y otro de escenario de guerra civil. No hay un solo caso de intervención directa de un país que tenga éxito en ningún caso en la historia, ¿no? En el caso de Venezuela, a ver, pues hay 2 casos que me parecen importantes, ¿no? ¿Cuál es el discurso? Es para restaurar la democracia, ¿no? Es para detener la crisis humanitaria. Y entonces en 2019... Y luchar contra un supuesto cártel terrorista, los solos, ¿no? Exacto, ¿no? 2019, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó e implementa 350 sanciones. Entre 2017 y 2020, Venezuela perdió el 99% de sus ingresos petroleros. Imagínate tú el tema, ¿no? Más de 7.7 millones de venezolanos desplazados. Eso es una crisis humanitaria, que provocó efectivamente un escenario de intervención. ¿Cuál fue el resultado? Pues hoy hay un mayor control interno del gobierno venezolano. Es una realidad. ¿Qué resultado tuvo? Hay una mayor dependencia geopolítica de Rusia, China e Irán con el gobierno de Venezuela, ¿no? Y sin duda hay un hundimiento acelerado de la economía. Pero lo más importante, y creo que es donde tenemos que poner ojo para entender muy bien los escenarios de intervención extranjera o no, la mortalidad infantil creció en un 31%. O sea, y es donde tenemos que ver la historia del intervencionismo, ¿no? Nuestro país, por ejemplo... Pero con estos datos tú lo querías, México de ninguna manera puede estar... No podemos estar a favor, es que esa no es la solución. Es decir, de pronto podría parecer la solución fácil, ¿no? Y es lo que los conservadores normalmente hacen. En 1848, James Polk, que fue el 11º presidente de Estados Unidos, pensaba que tenía incluso una instrucción divina de intervenir naciones para hacer el imperio norteamericano más grande. Y los conservadores mexicanos en ese momento le ayudaron a los norteamericanos a que se hicieran del 50% de nuestro territorio. Incluso había una mayoría parlamentaria conservadora en ese momento en nuestro país que votó a favor de anexar el 50 y tantos % del territorio mexicano al norteamericano. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay un mal gobierno con pensar que la salida tiene que ser la intervención. Ahora, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque esa es la pregunta que yo me vengo haciendo y un poco la que me planteo en la columna, ¿no? del día de hoy en Milenio sobre este injerencismo. Si Estados Unidos toma la decisión, en efecto, ¿no? de pasar de este suerte de acoso psicológico sobre el régimen de Maduro a la invasión sobre el territorio latinoamericano, nos va a tensar mucho en México la relación con Estados Unidos. Va a ser muy difícil tomar una posición. No hay manera de ser neutros frente a eso. Y eso puede incluso lastimar otras negociaciones en las que estamos. O sea, no es sencillo. No te estoy diciendo que tenemos que hacer una cosa o la otra. La veo muy complicada. A ver, la posición es muy sencilla. El derecho internacional. Hay derecho internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los países. Hay un principio que tiene que ver con el principio de no intervención y del respeto al autogobierno, a la soberanía de los estados. Entonces México tiene que estar en esa lógica porque es una lógica muy importante para un mundo en donde existan reglas y respeto. Si de pronto hay un gran gigante, sea quien sea, el país que sea, y geopolíticamente asume que tiene el derecho a intervenir cualquier nación por el pretexto que sea, estamos en una zona de caos y de mucho peligro. Último dato, el Instituto Cato, Uppsala Conflict Data. Hay 82 intervenciones extranjeras de 1945 a 2024. Resultado, 0 democracias consolidadas de forma sostenible, 0 países reconstruidos exitosamente por fuerzas externas, en los 82 intervenciones, violencia prolongada, dependencia y dictadura. La democracia no puede instalarse por la fuerza exterior. Eso es un hecho. No sabes cómo te agradezco esta conversación. Ahí está, amigos. Claramente lo dice el diputado Arturo Ávila. La democracia no está ligada a una intervención extranjera. La democracia se prevalece en base a los acuerdos, a las políticas de los mexicanos,
de los diputados, de los poderes, más que dicho, los poderes, los tres poderes, y esto es algo muy importante, amigos. No caigamos en las mentiras, no caigamos en esas mentiras, en esas narrativas de estos personajes como Lili Téllez, que siempre va a querer en la intervención. Son intereses, obviamente, son intereses de algunos personajes de los Estados Unidos que buscan la manera de estabilizar a México para tener una intervención y apropiarse de propiedades importantes que tiene por naturaleza este país. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. Lo que sí puedo considerar que a Ricardo Rafael no le pues no caerá bien en este canal de TV Azteca, porque sí son personajes afines a en contra de la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota si es de su agrado, y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito su bendición. Con un like y suscripción nos damos por bendecidos. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Adiós.